Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El suicidio es un hecho lamentable para los vivos, pero no para los que toman la decisión. De hecho, en varias religiones es considerado un pecado. La raíz de la palabra suicidio es la misma que homicidio. Homicidium está compuesto por homo, que significa hombre, más idium, que se refiere al acto de dar muerte. El suicidio se cambia por sui, que significa mismo. El suicidio es un problema de los vivos, no de los que lo cometen. Suele dejar un hondo, profundo dolor en la gente cercana y la pregunta siempre latente, para siempre, y sin respuesta. ¿Por qué? Aún así, la persona que cometió el acto haya dejado una nota, pareciera que está prohibido renunciar y que siempre hay manera de seguir viviendo. El suicidio se da en todas las edades, profesiones, clases sociales, no es privativo de nada ni nadie. Cesare Pavese, suicida famoso, dijo que la dificultad de cometer suicidio está en esto. Es un acto de ambición que se puede cometer solo cuando se haya superado toda ambición. Como todas las semanas les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. El 5 de noviembre de 1929, el poeta dadaísta Jacques Rigaud se disparó una bala en el corazón. Después de minuciosísimos arreglos personales, su muerte, a menos que algún desgraciado accidente hubiera ocurrido, no pudo ser de otra forma. De hecho, con toda seguridad, sus más allegados, como André Breton, no podían esperar otra cosa. Rigaud era un obsesivo coleccionista de botones, sí, de botones. En la calle se acercaba a los desconocidos y sustraía de sus prendas los botones que más llamaban su atención. Reunió una gran colección que contaba incluso con los botones dorados que utilizan los uniformes de los oficiales de la policía. Además, escribió Agencia General del Suicidio, AGS, y con este mismo nombre fundó una verdadera sociedad por medio de la cual facilitaba a los futuros suicidas las herramientas necesarias para el acto final. Imaginen ustedes. Incluso llegó a ofrecer 5 francos a los indigentes para que se ahorcaran usando su método, desde luego. Fue tan previsor que al suicidarse instaló almohadas para que el impacto de la bala no moviera su cuerpo. Decía esto: mi libro de cabecera es un revólver, quizá alguna vez al acostarme, en vez de apretar el interruptor de luz, distraído, me equivoque y apriete el gatillo. Ahora, escuche usted esto. Kurt Vonnegut, además de ser uno de los escritores estadounidenses más reconocidos, también solía ser un charlatán, es decir, leía y tenía vocación de comediante. Participó en la Segunda Guerra Mundial y fue prisionero de los nazis, experiencia que jamás superó del todo. Este raro escritor de ciencia ficción fue reconocido ya hasta la vejez. Solía decir que su adicción a los cigarros era su manera de suicidarse lentamente. Pero en efecto, intentó quitarse la vida con una sobredosis de pastillas de alcohol sin lograrlo en el año de 1984. Años después, bromearía al respecto. Y aunque su muerte no tuvo nada que ver con el suicidio, pues se cayó de unas escaleras, siempre hablaba y escribía de este como de una posibilidad real. Trafalmadore es un planeta donde viven unos aliens que Vonnegut inventó. En un fragmento de ese libro puede leerse esto: lo más importante que he aprendido en Trafalmadore es que cuando una persona muere, solo muere aparentemente. Continúa estando muy viva en el pasado y por lo tanto, decía Vonnegut, es estúpido que la gente llore en su funeral. Todos los momentos del pasado, el presente y el futuro siempre han existido y siempre existirán. Es un pliegue del tiempo. De la mesa de novedades, que en realidad hoy es uno de los pasillos del hermoso edificio del Museo Nacional de las Culturas, aquí en la calle de Moneda, vamos a tomar 3 novedades. La primera de ellas, publicada por el Fondo de Cultura Económica, es un libro de Javier García Diego.
El fondo, la casa y la introducción del pensamiento moderno en México. Es en realidad una historia del fondo a través de las principales traducciones que esta casa editorial realizó. Una forma de interpretar, una forma de introducir autores. Javier García Diego nos cuenta en particular de las traducciones de Wenceslao Roses, de José Medina Echavarría, José Gauss y Eugenio Imas. Las traducciones que hicieron de Max Weber, de Heidegger y de Dilthey. En este libro se encontrará no solo un estudio sobre esta casa editorial, sino un estudio, un ensayo sobre la cultura en México. En la editorial Sexto Piso ha aparecido el nuevo libro de Arnoldo Kraus, quizás en otro lugar, un conjunto de relatos. Ahora Kraus en su faceta de cuentista. Usted lo conoce bien como un médico, escritor que se ha dedicado a estudiar esa frondosa rama de la ciencia que se llama bioética, ese momento en el cual usted y yo no hemos podido hacernos cargo de nosotros mismos, es decir, cuando nacemos y otros cuando van a morir. Quizás en otro lugar, los nuevos relatos de Arnoldo Kraus. La editorial Malpaso lleva ya un buen rato publicando hermosos libros con un gusto realmente extraordinario. Ahora ha publicado Cronomoto, de Kurt Vonnegut, de quien hemos hablado aquí en este programa sobre el suicidio. Escuchen esto. El 13 de febrero de 2001, a las 2:27, el universo padeció una crisis de confianza que detuvo su expansión con calamitosas consecuencias. Todo regresó al 17 de febrero de 1991, fecha en que se recuperó la normatividad y la normalidad expansiva. Los hombres se vieron entonces obligados a repetir punto por punto lo que ya habían hecho durante una década, sabiendo con pavorosa exactitud lo que les deparaba el futuro. En este libro, en Cronomoto, Kurt Vonnegut ha logrado un libro inclasificable, diario, aforismo, cuento, capítulo de novela, un libro del editorial Malpaso. En la mesa de novedades, aquí, en La Otra Aventura. Tengo aquí dos libros que tratan sobre el suicidio con perturbadora libertad y al mismo tiempo una extraña serenidad. Uno de ellos es Levantar la mano sobre uno mismo, discurso sobre la muerte voluntaria de Jean Améry, y el otro es Revuelta y resignación, acerca del envejecer también de Jean Améry, ambos publicados por la editorial Pretextos. El nombre del autor, Jean Améry, es el seudónimo de Hans Mayer. Nació en el año de 1902 en Viena, fue deportado por los alemanes y escapó del campo de concentración de Gurs y se unió a la resistencia nazi en Bélgica. En 1943, los nazis lo arrestaron de nuevo y esta vez fue internado en Auschwitz. Después de la liberación, regresó a Bruselas e inició su vida como escritor. En el año de 1978 decidió quitarse la vida. En Levantar la mano contra sí mismo, Améry inicia su discurso sobre la vida afirmando que la palabra suicidio no le gusta, que él prefiere muerte voluntaria, incluso aceptando que en ocasiones el acto se comete bajo un estado de presión realmente angustiosa. Améry divide su discurso en 5 capítulos: el momento previo al salto, hasta qué punto es natural la muerte, levantar la mano sobre sí mismo, que da título al libro, pertenecerse y finalmente el camino de la libertad. En ellos explora una idea de la muerte voluntaria y además nos explica algunos casos de creadores que eligieron quitarse la vida. El escritor italiano Cesare Pavese, el gran poeta alemán Paul Celan, el escritor Peter Sonntag. Améry se pregunta si el suicida huye a algún lugar y se responde: a ningún lugar. Iniciamos un viaje para no llegar a ningún punto imaginable. La espera de la muerte es solamente un tipo de acción pasiva, si se me permite esta paradoja que me impone la gramática. Sin embargo, la muerte voluntaria, el matarse a sí mismo, es actividad indiscutible más allá de la gramática. Muy bien, ahora déjeme que le cuente una breve historia. La mañana del domingo 2 de octubre de este año, el escritor Luis González de Alba se quitó la vida. Lo encontró su hermana en la recámara de su casa de Guadalajara con una fotografía de Pepe Delgado, el amor de su vida, y una pistola que tenía sus huellas dactilares. Antes de pegarse un tiro, mandó un tuit diciendo que viajaría a Poros, la isla griega. Grecia se convirtió en la mente de González de Alba en el Edén perdido.
Tuvo un restaurante de comida griega y escribió una novela cuyo título está en el idioma de ese paraíso. Bailaba danzas griegas que yo nunca entendí y dejó en el archipiélago legendario un recuerdo obsesivo de la dicha perdida con el tiempo, la desilusión, la soledad, precisamente eso que llamamos vida y que al menos una vez todos hemos soñado con dejar de golpe ante la fuerza de las adversidades. Con el tiempo y un ganchito, González de Alba y sus editores, Alberto Román y yo, empezamos a escribirnos y a menudo a hablar de sus libros, del camino que seguirían sus ediciones. Un día le dije que convenía que reuniera en la editorial Callanera sus libros. Como un rayo y una centella, González de Alba empezó a ordenar sus libros, a mandarnos cantidades enormes de correos. Nos llevaba una gran ventaja. Él sabía cuándo se quitaría la vida, nosotros no. Si revisamos sus últimos envíos, puede ser que el último correo que haya escrito se lo haya enviado a Alberto Román. Pasaban de las 5 de la mañana del domingo, hora en que las personas más o menos normales dormimos. Ellos, en cambio, estaban despiertos escribiendo correos. Luis le dijo entonces a Román que se iría de viaje a Poros, el último viaje a Poros. Unas horas después, tomó una pistola de pequeño calibre y se apuntó en el corazón y se dio un tiro. El suicidio siempre es un enigma. En su extraordinario libro El Dios Salvaje, el escritor A. Álvarez, publicado por la editorial Norma, ha escrito una especie de historia de lo que es el suicidio. Se detuvo con especial melancolía en el caso de la poeta Silvia Plath. A ese acto misterioso, Álvarez le llama el mundo cerrado del suicidio. Como todas las semanas, usted encontrará aquí en este espacio, que en realidad es un pasillo del hermoso edificio, decíamos, del Museo Nacional de las Culturas, usted encontrará, decíamos, en este espacio un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. Hay algo inevitable como la muerte, la vida. Charles Chaplin. Hemos llegado así al final de esta emisión de La Otra Aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.